Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Objetivo. Hoy comenzamos una nueva temporada que gira en torno a las estrategias. Y por eso, en este episodio empezaré hablando sobre el cambio constante y de cómo esto afecta a las estrategias de la empresa. El cambio se ha vuelto la norma. Nuestro entorno empresarial es muy dinámico y cambiante y se ve continuamente afectado por tecnologías disruptivas, guerras, terrorismo, subidas de precios, problemas de distribución, cambios medioambientales e incluso pandemias. Por eso, una buena estrategia debe verse como un proceso continuo que genera un plan vivo y dinámico. Muchas veces se hacen planes a 2 años que si no se toman en cuenta los posibles cambios, no se lograrán los objetivos. Por eso, las empresas deben ser ágiles y tener capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. La idea es tener un enfoque flexible que permita ajustes a medida que se desarrolla la situación. Pero para tener este enfoque flexible y prepararse para lo desconocido, hay que comprender primero qué son los impulsores de la imprevisibilidad, para intentar preverlos. Según Mark Gottfredson y Michael Mankins, socios de la consultora global Bain & Company, hay 4 fuentes o impulsores de la imprevisibilidad. Estas fuentes hacen que sea casi imposible que una estrategia se base en un único escenario y además que sea inamovible. Estos impulsores de la imprevisibilidad están relacionados entre sí y son: 1. El número de vectores de cambio. 2. Conexiones entre ellos. 3. Previsiones para el estado estable. Y 4. El tiempo previsto hasta que se alcance el estado. Lo voy a explicar uno a uno brevemente. El primero es el número de vectores de cambio. Existen diversos factores y actores que contribuyen a un resultado o cambio concreto. A este camino es a lo que llamamos un vector. Y muchos sectores se ven afectados por cambio en más de un vector y que hacen que aumente la incertidumbre. Es decir, se ven afectados por ejemplo, avances tecnológicos, inestabilidad política, volatilidad de precios o cambios medioambientales. En el análisis para hacer la estrategia, debes tomar en cuenta cada uno de estos factores, porque corres el riesgo de ignorar alguno y equivocarte en la dirección. El segundo impulsor de imprevisibilidad son las conexiones entre los vectores de cambio. Muchas veces estos vectores están relacionados entre sí, porque alguno de ellos puede afectar a uno o a varios. Por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial está provocando cambios en las legislaciones o en los puestos de trabajo. La inestabilidad política puede afectar a los precios de la energía y a los canales de distribución. Los cambios climáticos pueden afectar también a los precios de los alimentos. O una pandemia, como ya lo hemos vivido, puede afectar las economías, la forma de vivir y de trabajar y muchas más cosas. Esto lo que hace es multiplicar las variables que se deben tomar en cuenta en una estrategia. El tercer impulsor son las previsiones para lo que se llama el estado estable. Los autores explican, por medio de un ejemplo, cómo hay una amplia gama de previsiones sobre el aspecto que tendrá el estado o la situación estable a lo largo de cada vector. Es decir, cómo será una vez que llegue a su estabilidad. Ellos cuentan que a principios de los 80, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo llegó a la conclusión de que los teléfonos móviles seguirían siendo una novedad, ya que eran pesados, la batería duraba poco, el coste por minuto era muy alto. Entonces preveyeron que el mercado mundial sería muy bajo para el año 2000 y por eso se retiraron, mientras que otros operadores con otras previsiones diferentes siguieron adelante. Supongo que no es necesario decir que lo que hoy en día es el mercado de los teléfonos móviles. Esto quiere decir que si eliges una sola estimación, por ejemplo, la mejor, es más probable que te equivoques. Y el último impulsor es el tiempo previsto hasta que se alcance el estado estable. Normalmente es bastante difícil de predecir las tasas de adopción en el tiempo. Y cuando se hacen, por lo general, hay diferencias significativas entre ellas. Esta situación se ve muy clara con las tecnologías.
Por ejemplo, ¿quién hubiera podido predecir que ChatGPT llegaría a los 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses? Cuando Twitter, ex hoy en día, tardó 65 meses, más de 5 años en tenerlos, o Instagram que tardó un poco más de 2 años en tenerlos. Mark Gottfredson y Michael Mankins nos dan un ejemplo interesante también. Ellos comentan que 50 millones de personas tardaron 18 años en confiar en los cajeros automáticos, mientras que WeChat tenía esa misma cifra de usuarios en menos de un año. Es cierto que cada vez es más rápida la adopción de las nuevas tecnologías, por supuesto, si éstas logran convencer al mercado, pero eso es lo difícil de predecir. Para finalizar, imagínense todas las interconexiones que se pueden crear con los cambios en las diferentes áreas y todas las consecuencias, tanto positivas como negativas, que pueden traer. Esto lo que ocasiona es una multitud de escenarios que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones estratégicas. No solo la cantidad de cambios, sino todo lo que puede afectar el tiempo y la adopción. Es por ello que la estrategia debe ser dinámica y flexible. Y todos los que tengamos implicación en el diseño de estrategias debemos asegurarnos de que la empresa pueda reaccionar rápidamente a los cambios. Para ello, comparto lo que propone Amy Webb en un artículo de la Harvard Business Review de enero de 2024. Ella es directora general del Future Today Institute y profesora de previsión estratégica en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Ella cuenta que para que la previsión estratégica sea eficaz, debes apoyarte en 3 aspectos, que son evaluación, gestión y medición. Esto significa evaluar los futuros posibles, gestionar los ejes estratégicos necesarios para abordarlos y medir la eficacia de estas iniciativas. Para ello, Amy Webb propone un proceso de 10 pasos que utiliza el Instituto Future Today y que son: 1. Detección de señales. Debes combinar la investigación primaria, las opiniones de los expertos y el reconocimiento de patrones impulsado por la inteligencia artificial para detectar señales tempranas de cambio. 2. Identificación de tendencia. Mide las tendencias utilizando el impulso, la trayectoria y el potencial disruptivo asignando puntuaciones basadas en datos cuantitativos como la actividad del mercado y los cambios normativos. 3. Macrotemas. Identifica los temas generales, priorizando las tendencias con un impacto significativo basado en los datos. 4. Incertidumbres. Categoriza las incertidumbres, priorízalos usando el STRIP más W, que son lo social, lo tecnológico, lo normativo, lo medioambiental, económico, ético, político y los comodines. El quinto, hipótesis sobre el futuro. Con la información anterior, crea hipótesis combinando las tendencias y las incertidumbres. Se pueden utilizar varias herramientas como matrices 2x2, simulaciones Monte Carlo u otras técnicas estadísticas según Amy Webb. El sexto paso son los escenarios. Plantea escenarios respaldados por la investigación y que sirvan para la toma de decisiones. El séptimo paso es el puente hacia la estrategia. Utiliza escenarios para realizar análisis DAFO, cuestionar supuestos y poner a prueba la adaptabilidad de la organización a esas condiciones. El octavo paso es la estrategia. Emplea la planificación estratégica tradicional para alinear a las partes interesadas y obtener el apoyo de los ejecutivos. El noveno paso es la ejecución de la estrategia. Alinea las funciones en la organización con los objetivos estratégicos. Establece nuevas métricas de rendimiento y ejecuta las tácticas operativas. Y por último, el paso 10 es medir y recalibrar. Debes establecer formas para que los equipos puedan supervisar el progreso continuamente. También deben tener la capacidad de ajustar las tácticas de forma ágil y respondiendo a los resultados y a su evolución. Como verán, esto es una forma de enfrentarnos al desafío de estar preparados para adaptarnos a las condiciones de mercados cambiantes. No es fácil, pero hay que hacerlo.
Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del Objetivo y si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, lo pueden escribir en los comentarios.